107. Bien, opa. Opa, Camilo. ¿Sabes lo que te dije, verdad? Bien. Sí. Opa. Muy bien. 106 y 107. Rapidito vamos a trabajar porque este ya estamos casi de terminar. Hola, profe. Hola, profe. Chapa. Va. Hola, profe. Ay, Chapa. Y por ahí te. Por ambos Jara. Y por ahí. Muy bien. Este día ya huereco ni etecuá. Allá va. Bien. A ver. Gabriela, ¿puedes leer qué tenemos hoy? Bueno. Ñe'ẽtekuaa. Etecuá. ¿Qué quiere decir? Gramática, muy bien. Jaupey. Tero ya. Ñe'ẽtaveva. Terangüe. Sustantivos, adjetivos, verbos y pronombres. Bien. Pero quiere decir sustantivo. Y pero ya es adjetivo. Y ñe'eteva es verbo. Y pronombre quiere decir terarante. Pronombre. Eso ya vimos también nosotros pronombres personales, ¿se acuerdan? Dice shende, jae, ñande, umia, terarangüete. Jatero, upeaca tu jae, español, ¿ves? Sustantivo. Pero viene a ser mumbacuera, tabarera, ñanderera, pero. Jatero ya es adjetivo. Por ejemplo, uate, ipirú, ikirá, iñacajatá, ibai, hina, ñeeteba. En esto nosotros ya dimos todo. Ya dimos el sustantivo, ya dimos el adjetivo. El verbo es el ñeeteba. Por ejemplo, José Osapucay. Ma eba upepe la ñeeteba. Va, oya po José. Osapucay. Osapucay. Ay, muy bien. Osapucay. Hasheja ero, shesu o cocinar. Va, ela ñeeteba upepe. O cocina. O cocinar. Va, oya po lo que hace la mamá o el papá o la persona o el niño o el animal. Ese es el verbo. Y el sustantivo es el tero en guaraní.
Por ejemplo, si digo, o cocina, ¿va el latero, Pepe? No. Su. Sí, porque estamos hablando de sustantivo. Sustantivo es la persona, animal o cosa de quien hablamos. ¿Me entiendes? Y verbo es lo que hace. ¿Sí? Por ejemplo, si yo digo, Jasmine está escribiendo. Está escribiendo, escribir es tu verbo. Y el sustantivo es Jasmine, que estoy hablando de Jasmine. ¿Está bien? Bien. Y si yo digo, Remita Iñacajatán. Acajatá, ¿qué quiere decir? Es un adjetivo. Avesudo. Era adjetivo, muy bien. Pero ya, de adjetivo. Pero ya, acajatá. Me remita o sangir, por ejemplo. Remita y piru. Chesu pona. Entonces, pona es pero ya, es adjetivo. ¿Muy buena? Bueno, coawi ñahenduta número 1. Petei ha. Bae Pepe. Amoñe, muy bien. Bae se amoñe, Leo, muy bien. Pero está, terotei, terate. Haipupe geta amoñe. Pero ya te come Eva, pero ya te shaucara, ajai pucara. Ñe'ete hateranguete amombe'u mba'épa ajapokua. ¿Qué quiere decir ajapokua? Lo que se hace, ¿verdad? Muy bien, bien, Sol. Muy bien. ¿Alguien quiere ensayarse a leer? El número 1. Vamos a escucharte, Charlotte. Ustedes también practiquen la lectura en su libro. ¿Escuchaste, Fabricio? Oje come Eva, pero ya se Pronombre. Deja de comer. apucara. Ya puedo comenzar. Así es, mira. Neteba hateran teranguete amombeu baepa o ayapo. Ajapokua. Muy bien, Charlotte. Oye, tema. Y poname en diapo. Koana ya es chata mokoinha. Mokoinha va es IUPP Joel. Hola, profe. Hola. Joel, vamos a escucharte. Profe, ¿cuál? En el 2. Mokoinha. Mokoin. Ah, te leo, ¿verdad? Bien. Ah, ok. Amoñe coatero ja amogenda. Leo estos sustantivos y los clasifico. Muy bien. Atiendan bien. Está pidiendo tero. ¿Qué dijimos que era tero? Sustantivo. Sustantivo. Muy bien. Sustantivo. Atiendan bien. Caray, Yaguá, Bolivia, Capiatá, Catá, Mitacuñá, Tatacuá, Tuirá, Mitá, Luque. Coaba entero betea. Jae tero.
Ayepa. Pero ko awi se amohendata. Terorei, terotee, terotei, ateroeta. Teroeta es cuando estamos hablando mitacuña, ¿verdad? Acá tenemos dos. Sustantivo compuesto. Sustantivo compuesto, exactamente. Tenemos dos palabras. Por ejemplo, ¿cuál sería otro? Porque acá están dos palabras. Mitacuña. Fíjense, entonces sustantivo compuesto. Ese viene a ser teroeta. Mitacuña. ¿A otro? Tata. Tatacua. Tatacua. Muy bien. Teroeta. Profe, ¿cuál de todos era sustantivo compuesto? Hay dos. Son No, ¿cómo se dice sustantivo compuesto? teroeta. A mí no me sale ninguno de esos. Me sale terote Uva. Ah, ese es. Tenemos tero. Bueno, gracias. Yuayu. A ver, pongo tu libro, Fabricio. ¿Qué palabra trae? Tero yuayu. En el libro de tero yuayu. Profe, el primero es terote uva y el último es teroyoayu. Tero yuayu, exactamente. Tero yuayu, estamos diciendo, estamos recordando que son dos compuestos por dos sustantivos. Por ejemplo, mitad, cuña, ¿verdad? Dos palabras y son palabras compuestas, decimos en español. Entonces tenemos dos teroyoayu, porque así mismo se juntan dos sustantivos. Mitad cuña, a otro. Mapa hoy cuál la otra palabra. Tatacua. Tatacua. Muy bien. Mitacuña, hatatacua. Mocoy. Mitacuña. No es mitad nomás. Mitad no. Mitad es uno. Pero ahí te dice mitad cuña. Y el otro es tatacua. Pero tiene significativo. ¿Qué era? Pero Será yuayu. Es tu problema. yo Giovanni, ¿sabes qué es? Terote uva. Terote uva. Porque yo no sé. Terote uva. Giovanni, El micrófono. Giovanni, terote uva, sí me parece sustantivo común. Gracias. De Sí es. nada. ¿Ya? Y deletrea, mamita. Tatacua y mitacuña, dos palabras nomás tenés mía.
Dos nomás. Tatacuá, ¿y qué más tenés? Mitad, cuñá, no es mitad nomás, mitad cuñá, que son dos, Boejara, ¿sí? ¿Te escucho? Shealeta, Mocoin, No, pues ya, ñandu. Terote Uva, Caraí, Ura, Yawa. Terote, Capiatá, Bolivia, Luque. Terotei, Tata, Mita. Terayoayu, Mitacuñá, Tatacua. Sí, para. Pero yo ayudo. Muy bien. Escuchen bien. Pero te son los sustantivos propios. ¿Cuáles son sustantivos propios ahí? En la clase preguntó. Dentro de ese, Capiatá, Luque y Bolivia. ¿con qué letras se escriben los sustantivos propios? Con mayúscula. Con mayúscula, muy bien. Y entonces tienen que anotar entero T, Tata y Bolivia. Capiatá. Después, ¿qué más? Bolivia. Capia, Tres. Bolivia y Lu. Bien, y Luque. Después, terotei. Esos son los sustantivos comunes. ¿Cuáles serían? Mitad, tata. ¿Estaba anotando, Leo? A ver. Esto, acá. Este y este. Tatacuá, Mitacuñá. Luque, Bolivia, Capiatá. Pero te iba. Caraí, Iburá, Yaguá. Vamos a ver. Shaya Popama Boejara.
Ahora, lo que tienen, de tamaño. No, no precisamente. Bien, vamos a escucharte, creo que Zaira. Sí, profe. Bueno. Teroteuba. Caraí, Guadura, Yagua, Terote, Capiatá, Bolivia, Luque, Terotei, Tata, Mita, Teroyoayu, Mita Cuña, Tatacua. Muy buena. Muy buena. A ver. Pero acá. Mita, huira, ese tiene tilde nasal, este y este acá. Y después los otros que no están acá, acá. ¿Sí? Dos nomás, este y este, acá. Pero subrayé ya, este y este. Y después vas a mirar cuál es lo que acá no está. No está yaguá, no está tatá, caray. Y entonces este es. ¿Ya? En terore. ¿Sí? Caray, terote, iba. Ese es. Vamos a mirar tu trabajo. No te entiendo. Este es el verbo. ¿Alguien escucha que está pasando un avión? Yo Yo también. Yo también. Vamos. A ver. ¿Qué? ¿Qué? Yo también escuché. Todos vivimos cerca. Así se escribe. A ver. ¿Puedo leer el 2? Dime más. Mamá me dijo que pasó encima de nosotros. Te escucho. Sí, Buena, profe. Terote uva, caraí, gura, yagua. Terote Capiatá, Duque, Bolivia. Terote Mita, Tata. Tera, Yoayu, Tatacua, Mitacuña.
Tacuña, ¿no? Mi tacuña, no es ese. La cambié. ¿Qué dijiste, Christopher, por mí? Profe, ¿me ¿Sí? puedo leer, profe? Escucho. Terotenwa, Canaí, Gura, Chagua, Terote, Capiatá, Bolivia y Lute. Terotein, Tata, Imita. Tero yo ayu, Mitacuña y Ataca. Ahí pone. Vos apuntás. Queja. Del lugar donde se duerme. Bolivia, Luque. Ahí pone. Buejara, Bien, domingo. En el 3, construye, ¿cómo se dice en guaraní? Yapó, Yapo, Ayapo. Iguazú, allá. bueno, ¿sabes? De Cureí, de Jordán. No. Cureí, para la Cureí. Cerdo. ¿Ayer? ¿Qué es lo que te dice la imagen acá? Completo las expresiones con verbo. ¿Qué hace este? Oyapo. Cureí, Oyapo, Jogana. Entonces no puede ser de. Aprende que tú y de Moín, de Iguazú, fuera abati. ¿Qué está haciendo esa? Abati. ¿Ahí fuera? Bueno, el resto. Entonces, ¿cuál no pusiste acá? No pusiste tata y mitad, y los dos acá. ¿Ya? Bien. Mitad cuñata, tacuamita, tatacapiata, luque. Bien, ahora, mirad la imagen. ¿Qué hace tú? ¿Esta qué es? Marina, Iguazú. ¿Qué está haciendo? Entonces, abati. ¿Y este? Ureí. ¿Qué está haciendo? Oyapo, Jogana. ¿Ya? El 3, ¿quién puede leer el 3? Vamos a escuchar. en Buejara, Nándome. Y ahora vamos a leer esto. Bien. Este dice, ay, poruñe eteba. Amoinda. Aiporu, Ñeeteba, Amoimba, Hawa, Ñeeyoayu. Completo las expresiones con verbos. ¿Qué hace la gallina? Entonces, Iguazú, abati. ¿Qué hace? Profe, un minuto. Un minuto ya nomás. Dios mío. Sí, minuto nomás ya no sé. Bien, anda a completar No, 12. esta clase va a terminar. Esta clase va a terminar las 10 y 10. Las 10 y 10 termina esta clase. Ah, Entonces, a las 10 en punto va a aparecer el minuto. pero ya es más de las 10 en punto. Y ahora que Si no terminamos hoy, vamos a terminar la siguiente clase. Ok. Ah, sí, es cierto. Adiós. Las 10 Bueno, y no es. Ay, gato, hay que tomar. ¿Vale? No. Ya poca tú. chao. Se hace, se busca el terarangüe, se deja busca acá en la sopa de letras.
Benande. NDE. Se. Ñande. Ñande. Ahí está. Así. Vale, anda a buscar, anda a buscar. Y 3. Vale. Se, ñande. Muy bueno. Seguimos. Seguimos. Dale, uno con flecha. Dale un poco, ¿qué te dice ahí? Uno con flecha y escribo el sustantivo compuesto. Por ejemplo, baeru. Baeru. Oh, disculpa. ¿Por qué unimos baeru? Baeru wata. Baeru wata. Eso significa vehículo. Baeru wata. Después, kotu. A ver. Kotu. Ya papá me la puedo dejar a. Kotu queja. Ya no vi. ¿Cosa no usa regla? Va uruata kotu queja ñande yara araro huecui. Así. Muy bien. ¿Y después con qué uniste? Al unir se formó qué palabra? Ñandeyara, ¿verdad? Y Después, acá. sí, y kotu uní con queja ara con rohuecui Guata, escribí acá. ¿Qué letra se formó? ñande con ¿Sí? yara. Y entonces ñande yara. Busco en la sopa de la letra los pronombres. Los pronombres personales son ñande, che, de, ñande, jae. Ya, muy bien. O uabati, jae, de, ñande, che. Jae, cuera. Muy bueno. A ver, acá se busca esta palabra en ba uruguata, se une con este y escribí acá qué palabra se formó. ¿Me está entendiendo? ¿Ok? Ahora, otro. Se, otro. Cuera. Hasta acá. Anda. Dale. Sí. Cuera. No, cuera no. Hasta acá. Ñande, che, ore, cuera. Bien. Ore, che. Acá te falta ore. Ore. Bien. Acá también. Uní esta palabra, por ejemplo, va iruguata con este. Y acá, ¿qué palabra se formó? ¿Sí? Va iru y se une con este y acá escribí todo. Vale, rapidito. Vos también. Va iru, luego espíritu se dice. Va iruguata, vehículo. Ore te faltó. Bien. Acá. Ojara, Va iru, uní con este. Y este este es la palabra. ¿Sí te escuchó? Ahora. está bien. Y se escribe acá. A ver, te escuchó. Victoria. Quería saber si el 7 que hice, No entiendo, no veo muy bien tu trabajo, Victoria. ¿Sí? El 7. ¿Sí? De, a ver, coban a E. sí,
¿Qué Aranduca? No veo bien, no distingo bien tu letra. Ne puse. Ne Aranja El primero puse ne. Shesu ha e ao apoja de ruasufuera ombo ajeta shehaija ho a upe ñane rosa ¿Qué palabra se me ro. Profe, Te escucho. ¿ustedes están en el 6? Estamos en el 6. No. En el 5 ya está, ya se terminó ya. Se unió la palabra y se formó. Ya está todo. Ñande Yara, Ararohuecuy, Bairuhuatá. Profe, ¿Sí? una pregunta, ¿cómo se dice este en guaraní? Bien. A ver. Se dice No hay que poner los nombres. Upe. Tu nombre es de Patito. Upe. Pero ahí no pide poner los nombres. Poner lo que hacen. No, adjetivo calificativo. Usted y pora y va ahí y karate. Por ejemplo, chancho, cura, gallina, ocaru, patito, Rohuecuy. outa. Ara, rohuecuy. ¿Tú puedes leer como dice? Dale, te escucho. Ocaru es verbo, Zaira. Caru es verbo, sí. Decir. Riguazú, pora, guazú, pirú. Y es come. Cau a la gallina comiendo y al patito upe saihu. Ya, Saiyú. saiyu. Acá se completa con adjetivo calificativo. ¿Cómo le vas a decir al cerdito? ¿Qué dijiste, Dylan? Ocaru es un verbo. Cura y pirú, curebai. Sí, porque es comer. Y eso es un verbo. Es un hecho. Entonces ponerle acá, cura, riguazú, ibate, Entonces voy a poner ahí. Eso sí puede ser. riguazú, ibate, cure y a ver, upe, pona. ¿Ya está? A ver, ñande, ya. Ara, huecuy. ¿Cómo? Sopa de letra, 4 por ahí. 5. 6. Bairu, Wata, te falta acá. Bairu, está la ruguasure. Piru. No hay que hacer ruguasure. ¿Qué le puede decir a la gallina? Cona, ibate, piru. No hay ruguasure. Bien. Y pekira. Uno de Va a estas. cortar ya, profe. Dale. Cobaja habla del libro. Aranduka. Mabamba fea. Gatushe. Cobaja she aranduka. Y cuando vos usaste ponele ya así para que vos no pongas más en esto, ¿sí? Bien. Vamos a ver. Esto se va a completar. Madruata, cotú. Cotú, queja.
Bueno, dale, rapidito, ven enseguida. Al pato. Salju. O si no, mishi, ipe mishi, ipe tusha,